Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un tema, la verdad, esencial en muchísimos trabajos, la normativa legal para operar puentes grúa de forma segura. Vamos a explorar a fondo el módulo 1 de un material de formación sobre esto. La idea es simple, desglosar qué pide la ley, cuáles son los estándares de seguridad vigentes. Queremos entender bien por qué son tan importantes y, bueno, cómo impactan en el día a día del trabajo, siguiendo el orden del propio documento para que sea claro. Exacto. Vamos a ver desde, digamos, el peso económico y de seguridad que tiene mover materiales hasta las responsabilidades específicas que marca la ley, tanto para las empresas como para los trabajadores, siguiendo esa estructura lógica que mencionas. Y para empezar, un dato que, la verdad, me llamó la atención del material. ¿Sabían que mover cosas, simplemente mover materiales, puede costar entre el 22% y, ojo, hasta el 50% del costo total de la mano de obra en una producción? Es una barbaridad. Vamos a ver qué significa todo esto. El material que revisamos, subraya algo que parece obvio, pero no lo es tanto. Mover materiales no solo cuesta plata, sino que es una de las causas principales de accidentes. Y esto, claro, afecta a todo. La tasa de accidentes, el prestigio de la empresa, la productividad, incluso el ánimo de la gente. Es un punto de partida crítico, sí. Aunque usemos máquinas como las grúas para ser más eficientes, la rutina, bueno, la rutina puede ser peligrosa. Te lleva a confiarte de más y ahí es donde aparecen las famosas acciones inseguras. Lo ideal, como se plantea, es mover las cargas sin vueltas innecesarias, con los mínimos cambios de un lugar a otro y, lo más importante, sin accidentes. Se busca, digamos, reducir al máximo el manejo manual. Y acá es donde los números asustan un poco. Se calcula que entre el 20 y el 25% de todos los accidentes industriales tienen que ver con el manejo de materiales. O sea, 1 de cada 4 o 5 accidentes. Es muchísimo. Es muchísimo, sí. El personal se enfrenta a riesgos no solo por el equipo en sí, la grúa, los polipastos, los accesorios, sino también por las características de la carga. Cuánto pesa, qué tan grande es, qué forma tiene, si es fácil que se resbale o si es inestable. El material identifica causas muy claras y casi todas, fíjate, apuntan a hábitos inseguros. Hábitos como cuáles, por ejemplo. ¿Qué menciona? Pues mira, se habla de levantamientos mal hechos, mal planificados o mal ejecutados. También exceder la capacidad de carga, ya sea de la grúa o de los accesorios como las eslingas. Apilar las cosas de forma incorrecta que se puedan caer. Usar mal los equipos, por ejemplo, seguir usando una eslinga que ya está dañada, ¿viste? Claro. También la falta de procedimientos de trabajo claros y seguros. Y algo que es, digamos, la raíz de muchos problemas. Gente que no tiene la capacitación adecuada ni está certificada para manejar estos equipos o para hacer las señales correctamente. El texto le pone mucho énfasis a la responsabilidad. Enorme. Dice, del operador de la grúa o del señalero. Es que lo que hacen o lo que no hacen afecta su propia seguridad y la de todos los que están cerca. No es una tarea menor. Para nada. Y justo relacionado con esto, el material después lista los riesgos más comunes que pasan en estas maniobras de izaje. Son situaciones que lamentablemente se repiten. ¿Qué tipo de situaciones menciona? Se habla de caídas, por ejemplo, ya sea al mismo nivel, como tropezarse o resbalarse en la zona de trabajo, o caídas a distinto nivel, desde altura. Obviamente la caída de los materiales que se están moviendo. Peligrosísimo eso. Sí, también golpes por contacto eléctrico, que a veces uno no lo piensa tanto con las grúas, pero puede pasar. Atrapamientos o aplastamientos, ya sea con la carga misma o con partes móviles del equipo, como el carro o el gancho. Uf. La ruptura de cables, eslingas, ganchos, que puede ser catastrófica. Incluso el volcamiento del equipo si no está bien estabilizado o se sobrecarga, o la fatiga del material de alguna pieza clave. Es un panorama de riesgos bastante amplio, la verdad. Y frente a todo esto, el material propone como una fórmula, ¿no? Más bien lógica, no matemática. Evaluar el trabajo, identificar los riesgos, controlar los riesgos. Suena lógico, pero seguro tiene su miga. ¿Qué es un accidente para la prevención? No es solo cuando alguien se lastima, ¿eh? El material lo define como todo hecho no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo. Y el resultado puede ser una lesión, sí, pero también puede ser daño a la propiedad, daño al medio ambiente o simplemente pérdida de tiempo productivo. Si se daña un equipo,
Eso es consecuencia de un accidente. Si hay que parar la producción por un susto, también lo es. Y ahí entra un concepto que me pareció interesante, la ley de causalidad. La idea de que los accidentes no pasan por mala suerte. Exacto, no es azar, siempre hay causas detrás. Y esas causas, como bien explica el material, vienen de dos lados principales. Pueden venir del factor humano, lo que se llama acciones inseguras. Hacer algo que no debías o no hacer algo que sí debías, saliéndose del procedimiento seguro. Por ejemplo, operar la grúa muy rápido o sin chequear bien cómo está amarrada la carga. Entiendo. ¿Y el otro origen? El otro es el entorno de trabajo, el medio ambiente, a través de las condiciones inseguras. Son fallos en el lugar o en el equipo. Poca luz, un piso resbaladizo, un gancho que ya está gastado, falta de mantenimiento de la grúa. La lógica de la prevención es clara. Si eliminamos tanto las acciones como las condiciones inseguras, eliminamos los accidentes. Y se insiste en que un operador competente tiene que saber reconocer estas dos cosas y avisar. Todo esto de prevenir, identificar causas, controlar riesgos, no es solo una buena idea, ¿verdad? Tiene un respaldo legal fuerte. El material ya se mete con la Ley 16.744. Así es. Esa ley es como la base en Chile para el seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y tiene artículos que son clave para entender cómo se debe operar seguro un puente grúa. El artículo 14, por ejemplo, pone la primera piedra: el derecho de todo trabajador a que se proteja su seguridad y salud de forma eficaz. Y, del otro lado, el deber del empleador de asegurar esa protección. O sea, no es algo que la empresa pueda elegir hacer o no. Para nada. Es una obligación por ley. Y ese derecho a la protección, según la ley, implica varias cosas. Derecho a saber los riesgos, a que te consulten sobre medidas de seguridad, a recibir formación adecuada, incluso a poder parar el trabajo si ves un peligro grave e inminente, y a que vigilen tu salud. Y para el empleador, ¿qué significa ese deber de proteger? ¿Qué le exige la ley? El mismo artículo 14 lo explica bien. La empresa tiene que garantizar la seguridad y salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Esto significa tomar medidas concretas, evaluar los riesgos de cada puesto, informar y formar a la gente, tener planes de emergencia, ofrecer vigilancia médica, organizar la prevención de manera sistemática. Es un trabajo constante, de mejora continua. Suena muy abarcador. Y luego el material pasa a los principios de la acción preventiva del artículo 15. ¿Cuál es la idea ahí? Son como las reglas de oro que deben guiar todo lo que se haga en seguridad. La idea principal es, primero, intenta evitar el riesgo de raíz. Si no puedes evitarlo, evalúa qué tan grande es. Después, combate el riesgo en su origen. No te quedes solo con poner protecciones al final. Adapta el trabajo a la persona, el puesto, las herramientas, y no al revés. Ten en cuenta los avances técnicos para mejorar. Sustituye lo peligroso si hay algo más seguro. Entiendo. Es un enfoque muy proactivo, ¿no? Ir a la causa. Totalmente. Y sigue con otras ideas importantes. Planificar la prevención de forma integral, considerando lo técnico, la organización, las condiciones, las relaciones, el ambiente. Priorizar siempre la protección colectiva, como barandas o sistemas seguros, por sobre la individual, que serían los equipos de protección personal. Dar instrucciones claras. Claro. Y también considerar las capacidades de cada persona al darle una tarea. Y no dejar entrar a zonas de mucho riesgo a nadie que no está autorizado y bien informado. Es buscar la seguridad desde todos lados. Y justo hablando de equipos y protección, el artículo 17 se enfoca en eso, ¿verdad? Equipos de trabajo y los EPPs. Correcto. Dice que los equipos, como la grúa, tienen que ser adecuados para lo que se van a usar, ser seguros y estar bien mantenidos. Si un equipo es especialmente riesgoso, solo lo puede usar personal que esté específicamente designado y capacitado para eso. Y las reparaciones o el mantenimiento, solo gente calificada. Y ahí conecta con los equipos de protección personal, los EPP. La ley obliga al empleador a darlos gratis cuando los riesgos no se pueden quitar de otra manera. Y no solo darlos, sino vigilar que se usen bien. Son como la última línea de defensa. La comunicación parece ser otro pilar fundamental. Los artículos 18 y 19 hablan de información, consulta y formación. Vital.
El empleador tiene la obligación de informar a cada trabajador sobre los riesgos generales de la empresa y los específicos de su puesto. También sobre las medidas de protección que existen y cómo actuar si hay una emergencia. Si hay representantes de los trabajadores, se les consulta, pero la información directa a cada trabajador sobre sus riesgos es obligatoria. Y no es solo informar, ¿eh? Debe haber espacio para la participación y la consulta. Y la formación no es solo un curso rápido y ya está, imagino. Si cambias de función o si meten tecnología o equipos nuevos. Tiene que ser específica para tu trabajo, adaptarse si aparecen riesgos nuevos y repetirse si hace falta. Idealmente dentro de la jornada laboral y sin que le cueste plata al trabajador. Es parte clave del deber de proteger. ¿Y qué pasa si de repente aparece una situación de peligro muy clara e inminente? ¿Hay un artículo para eso? ¿El 21? Sí, y es súper importante. Si hay un riesgo grave e inminente, el empresario tiene obligaciones muy estrictas. Informar al toque a los afectados, tomar medidas urgentes, dar instrucciones para parar el trabajo y evacuar si es necesario. Incluso tiene que prever que el trabajador pueda actuar por sí mismo si no logra contactar a un superior. Y lo más importante, el trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad en ese caso y no le pueden sancionar por eso, salvo que actúe de mala fe o con negligencia grave. La ley también piensa en proteger a personas que podrían ser más vulnerables, ¿cierto? El artículo 25 sobre trabajadores especialmente sensibles. Exacto. Se refiere a personas que por sus características personales, por un estado de salud conocido o por tener alguna discapacidad reconocida, podrían ser más susceptibles a ciertos riesgos del trabajo. La empresa tiene que tener esto en cuenta cuando evalúa los riesgos de los puestos y tomar medidas preventivas especiales para ellos. Y algo fundamental, no se les debe poner en tareas donde puedan ponerse en peligro a sí mismos o a otros debido a esa sensibilidad especial. Hemos hablado mucho de lo que tiene que hacer la empresa, el empleador, pero ¿y los trabajadores? ¿Qué responsabilidades tienen? El material lo toca hacia el final de esta parte legal. Es que la seguridad es un trabajo en equipo, ¿no? La ley, que sería el artículo 29, deja claro que cada trabajador tiene que velar por su propia seguridad, ¿sí? Pero también por la de las otras personas a las que pueda afectar con lo que hace o deja de hacer. ¿Y eso qué significa en la práctica, digamos? Significa varias cosas concretas. Usar bien las máquinas, las herramientas, no andar haciendo inventos raros. Usar correctamente los equipos de protección personal que te dan. Jamás, pero jamás, anular o puentear dispositivos de seguridad. Informar de inmediato a tu jefe si detectas cualquier situación que te parezca riesgosa. Colaborar para que se cumplan las normas de seguridad. Y cooperar con la empresa para que las condiciones de trabajo sean seguras. Incumplir estas obligaciones, ojo, se considera una falta laboral. Y claro, si no se cumplen las obligaciones ni de un lado ni del otro, hay consecuencias. El material menciona responsabilidades y sanciones. Por supuesto, si el empleador incumple, se enfrenta a sanciones administrativas, como multas o incluso que le paralicen la actividad. Pero además, puede tener responsabilidad penal si ocurre un accidente grave, y responsabilidad civil, o sea, tener que pagar indemnizaciones por los daños causados. Y estas responsabilidades se pueden sumar a recargos en lo que paga la Seguridad Social. No es una cosa o la otra. Ya para ir cerrando los temas específicos que trae este módulo, se mencionan rápido las categorías de los EPP. Sí, es una clasificación útil para entender qué nivel de protección ofrecen. Básicamente son 3. Categoría 1, para riesgos menores que causan lesiones leves, como unos guantes de jardinería. Categoría 2, para riesgos de nivel medio, que pueden causar lesiones graves, pero no mortales ni irreversibles, como los cascos, las gafas de seguridad, el calzado de seguridad. Y categoría 3, para riesgos muy graves, que pueden ser mortales o causar daños permanentes, como los equipos para trabajos en altura o la protección respiratoria para ciertos gases peligrosos. Conocer esto ayuda a elegir bien qué protección usar. Perfecto. Bueno, hemos recorrido bastante siguiendo la estructura del material, ¿eh? Si recapitulamos un poco, vimos que mover materiales es caro y riesgoso, una fuente importante de accidentes. Identificamos causas clave, malos hábitos, sobrecargar, falta de capacitación, falta de procedimientos claros. Recordamos esa fórmula de prevención: evaluar, identificar, controlar.
y distinguimos entre actos inseguros, que dependen de la persona, y condiciones inseguras, que son del entorno. Y sobre todo, exploramos cómo la Ley 16.744 arma todo un sistema. No solo da derechos al trabajador si tiene un accidente o enfermedad profesional como atención médica o compensación económica, sino que define toda la arquitectura de la prevención, principios claros, la gran responsabilidad del empleador de asegurar un ambiente seguro, las obligaciones del trabajador de cuidarse y colaborar, las sanciones si no se cumple y la normativa sobre equipos y protección personal. Es un enfoque bien completo, sí. Entonces, al final del día, ¿con qué nos quedamos de este módulo? Parece clarísimo que operar un puente grúa de forma segura no es una sugerencia, no, es una exigencia legal muy detallada. Es un marco que busca proteger la vida, la integridad de las personas, pero también que el trabajo siga funcionando bien, de forma eficiente. Las responsabilidades están muy bien definidas para todos. Totalmente. Y yo diría que más allá de cumplir una ley para evitar una multa, lo realmente importante es que estos principios se hagan carne en la empresa, ¿viste? Que se apliquen con conciencia, de forma constante, en cada maniobra, en cada planificación. Eso es lo que de verdad construye una cultura de seguridad sólida. Porque al final, de lo que estamos hablando es de proteger vidas, de evitar sufrimientos que se pueden prevenir y de cuidar la fuente de trabajo de todos. Y para cerrar, y pensando en el énfasis que hace el material en la capacitación y la certificación, dejamos una pregunta abierta. Está claro que son necesarias, nadie lo duda, pero ¿cómo puede una empresa, una organización, asegurarse de que esa formación, ese certificado que alguien obtiene, se traduce de verdad en comportamientos seguros y consistentes en el trabajo diario? ¿Cómo se cierra esa brecha entre saber la teoría y hacer las cosas de forma segura en la práctica, todos los días? Algo para seguir pensando, ¿no?